Hola, soy Francisco Guardado, ex fraile novicio católico romano, y quiero compartir contigo en este día cómo yo fui salvo por Jesucristo y cómo nací de nuevo por haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Mi único objetivo de compartir contigo este testimonio es para que tú, que no conoces a Cristo y no eres nacido de nuevo, lo aceptes en este día y seas salvo. Si tú eres cristiano, puedes compartir con otros esta experiencia para que también ellos puedan ser salvos de la condenación eterna. Así que en esta tarde yo quiero decirte algunas cosas que Dios ha puesto en mi corazón. Yo crecí en una familia muy católica. Mi padre era rezador y catequista, mi mamá también, y yo aprendí el rosario a los 7 años. Y todos éramos devotos de todas las vírgenes, de los santos. Rezábamos a la Virgen del Carmen y asistíamos a la iglesia para rezarle a la Virgen y a todos los santos. Pero un día quiero que sepas que el Señor tocó mi corazón y se llevó a cabo lo que dice la palabra del Señor en Juan 3:3. Dice: y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y encontré en el verso 16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa lectura realmente en el tiempo determinado de Dios tocó mi corazón. Déjame decirte una cosa, estimado amigo, yo creía que era obediente cuando era rezador, cuando era católico. Quiero que sepas que mis padres me usaban a mí para levantar las almas de los muertos y para levantar cruces cuando éramos rezadores de los novenarios. Cuando yo llegué adolescente, entonces dejé todo lo que eran los rezos y llevé mi vida a la perdición a través de los vicios, a través del alcoholismo, a través de las cartas, a través de los bailes, a través de muchas otras prácticas pecaminosas delante de Dios. Y mis patrones de conducta realmente fueron muy religiosos, pero apartados del camino del Señor. Cuando llegaba el fin del mes y yo no tenía pecados, porque me enseñaban que me debería confesar todos los meses, nosotros cometíamos pecado intencionalmente, ya sea pecados de juegos de azar, cartas, alcoholismo o prácticas sexuales no apropiadas. Porque nadie nos hablaba de la palabra de Dios. En el Salmo 119:9 dice la palabra: ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. En este día, mi estimado amigo, si tú eres joven, déjame decirte que el Señor te quiere limpiar, te puede salvar. Con todo esto, déjame decirte que Dios tuvo misericordia de mí y me guardó hasta ese momento. En 1972, algo despertó en mi corazón de que yo quería ser santo. Mi madre me regaló un libro de Martín de Porres, un santo católico romano del Perú, y eso despertó mi intención por la vida religiosa. Yo quería ser religioso, así que busqué un seminario y en 1973 entré al seminario franciscano Fray Junípero Serra con el único objetivo, estimado amigo, de ser santo. Unos se burlaban de mí y otros me criticaban, pero yo deseaba ser santo. Hacía rezos, penitencias, viacrucis y me mortificaba con cilicio. Pero me di cuenta, estimado oyente, que la santidad católica era un mito. No podía llegar a Jesucristo a través de ella. Algunos frailes vivían a escondidas con mujeres. Se rumoraba de prácticas homosexuales muy fuertes. Algunos párrocos vivían con algunas catequistas. Y todo eso frustraba mi vida. Yo no podía ser santo. Realmente me di cuenta que era imposible llegar a la santidad. Pero yo seguía recibiendo enseñanza de la Iglesia Católica, de los frailes franciscanos,
Y yo no recibí ninguna enseñanza de la Biblia durante los 6 años y medio que tuve en la Iglesia Católica. Solamente se leía la Biblia en las misas, pero las predicaciones eran fuera de la Biblia. Me enseñaban en el seminario la vida de Francisco de Asís, el santo fundador de la orden a la que pertenecía. Me enseñaban los documentos de la Iglesia del Vaticano II, que era el concilio que sigue ahora la Iglesia en sus enseñanzas. Me enseñaban la regla de los franciscanos, me enseñaban acerca de la Virgen María, de la Inmaculada Concepción, de la Asunción de María, pero jamás me enseñaban la Biblia. La Biblia se usaba solamente para justificar estas doctrinas religiosas equivocadas. Se nos enseñaba que todos los demás religiosos irían al infierno, menos los católicos. Se nos decía que los cristianos pentecostales o evangélicos se iban al infierno. Y en cuanto a la gloria de Dios, se buscaba primero la gloria de los hombres y la gloria de los santos, antes que la de Dios. Comenzamos a hacer prácticas religiosas para crecer en santidad. Asistíamos todos los días a la misa, tomábamos el sacramento de la misa, rezábamos el rosario y todos los días durante los sábados la corona franciscana, que es un rezo de 7 misterios. Hacíamos recorrido por las estatuas de los santos para pedirles santidad. Pero la Biblia dice en Éxodo 20:3-5: no te harás imagen alguna de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Estimado amigo, cuando yo hice eso, yo era ignorante, yo no sabía. En un acto extremo, ¿quieres que te cuente que cuando era rector el reverendo, el sacerdote Hilario Contrán nos consagró a María porque decía que era la corredentora nuestra? ¡Qué error más grande! Jesucristo dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y esto es bien importante, y yo te lo digo hoy como pastor que soy, que conozco la palabra. Yo te digo que este es el error más grande del catolicismo. Durante la Cuaresma, ¿quieres que te diga qué es lo que hacíamos? Hacíamos confesión general y hacíamos una gran lista de todos los pecados cada año para confesarlos ante el sacerdote. Escribíamos todos esos pecados desde la infancia y estábamos una y otra vez, cuando dice la palabra que cuando Dios nos ha perdonado ya no se acuerda más de nuestros pecados. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si vuestros pecados fueran negros como el carbón, dice el Señor en Isaías 1, yo los haré blancos como la nieve. No me acordaré más de tus pecados. Rendíamos culto a los santos, a María, teníamos estatuas en la capilla, en los pasillos, en los corredores, en las canchas deportivas, y durante la Semana Santa debíamos salir a todas las procesiones y cargar con las estatuas para ganar indulgencias. No sabía que era abominación a los ojos de Dios, porque dice la Biblia que los santos, los que dicen los católicos, tienen ojos mas no ven, tienen manos mas no caminan, tienen pies mas no caminan, tienen manos mas no tocan. Con todo, yo seguía siendo fiel a la religión. En 1978 terminé el bachillerato y en enero de 1979 entré a la zona 15 en Guatemala, en el noviciado franciscano, donde vestí los hábitos de fraile franciscano novicio. Quería buscar la santidad. Estudiábamos lo mismo, las reglas de San Francisco, los documentos del Vaticano II, la historia de la orden, pero nunca estudiábamos la Biblia. Nos decían que la fuente de la fe era la tradición, el magisterio y la iglesia, pero no nos decían que la Biblia era la única autoridad. Para llegar a la santidad nos decían que teníamos que hacer penitencias cuaresmales, rosarios, rezos. En la misa nos decían que Cristo moría de nuevo por nuestros pecados. Pero la Biblia dice que Cristo murió una sola vez por nuestros pecados para siempre. Decepcionado me di cuenta que nunca llegaré a ser santo. Así que el 26 de abril de 1979 colgué los hábitos y me salí. Pero yo no conocía, no sabía qué hacer. Entré a trabajar al Banco de Comercio. En el 1980 me casé
con Fidelina Guardado, y yo servía como líder laico en la iglesia católica, reproduciendo los mismos patrones que yo había aprendido en el seminario. Porque la Biblia dice que de lo que sabemos, hablamos. Seguía el mismo esquema religioso, vacío e intrascendente. Pero hay algo muy importante que dice la palabra de Dios en Juan 8:31. Dice la palabra del Señor, y quiero leerlo contigo en este testimonio. Dice, el 32 dice: de cierto os digo. 8:31 dice la palabra del Señor. San Juan capítulo 8 verso 31 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo no conocía la verdad, pero yo comencé a buscar la verdad. Yo tenía un trabajo estable, familiar, social, tenía una posición económica estable, pero Dios siempre me andaba buscando. En 1982, un ex maestro mío me invitó a la iglesia episcopal. Y en 1982 conocí la iglesia episcopal y allí comencé a leer la Biblia, pero era otra iglesia católica. Comencé a leer la Biblia y algo conocí, aprendí acerca de Jesucristo, y en 1983 entré como miembro a la iglesia episcopal, una provincia de la iglesia católica anglicana. Déjame decirte que todo eso realmente me movió a pensar que había algo más. En 1983, un amigo me invitó a un turno, una clase de retiro, y allí me di cuenta realmente que había otro tipo de vida, que había algo diferente. En ese tiempo me invitaron a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y yo lo acepté como mi Señor y Salvador. Comprendí el amor de Dios, fui salvo y mi vida cambió. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El enemigo no viene sino para matar, robar y destruir. Yo quiero decirte en esta tarde que Dios quiere salvarte. Amigo, acepta a Cristo como Señor y Salvador, y sé salvo de la condenación eterna, para que cuando Cristo te reciba en las moradas eternas, no te deseche y seas lanzado al lago de fuego. Que el Señor te bendiga.